Hoy hablamos de una posible solución para las cuentas demo. A ver, las cuentas demo son unas cuentas que han sido prácticamente eliminadas en general por parte de los brokers por un tema de regulación. No vamos a entrar mucho a hablar de esos temas, pero ha sido eliminado, es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que mucha gente no está sabiendo cómo poder acceder a cuentas demo para poder empezar a operar. Y uno de los que ha encontrado, uno de los que está ofreciendo esa solución para poder acceder a ese tipo de cuentas demo son las empresas de fondeo, que por un coste muy más o menos limitado te ofrecen la posibilidad de que empieces a probar con tus cuentas de fondeo, muchas veces pues al mínimo precio, pero bueno, al final tienes que gastar ese dinero. En muchas ocasiones no hace falta. Hoy vamos a hablar de una solución intermedia que, a ver, no es la mejor, ya te digo que no es la mejor de todas, ya te voy a explicar por qué en el vídeo, a lo largo del vídeo, pero sí te permitirá empezar a probar cosas, ¿vale? Y tú tendrás que plantear ciertos reenfoques en la operativa. Una vez que tengas la operativa más o menos organizada y confíes en tu estrategia y demás, estoy hablando tanto a nivel discrecional como a nivel algorítmico, pero en ambos casos, pues podrás directamente pasar una prueba de fondeo, empezar a trabajar con cuentas de modo de otro tipo, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, esta es una solución un poco más intermedia, pero creo que te puede servir. En una clase que tuvimos el otro día, pues lo comentamos. Y la verdad que, bueno, pues la gente por lo menos podía empezar a entender cómo funcionan los sistemas, cómo funciona el mercado, ver un poco las bases iniciales del trading, cómo funcionan las velas, etcétera, etcétera, sin necesidad de tener que gastarse algo de dinero inicial en este, aunque las pruebas de fondo tampoco son muy caras, las básicas, pero bueno, es una solución que te puede servir de forma inicial, ¿vale? Así que bueno, espero que te guste. Ahora, estamos aquí en Google, entonces ponen Google MetaTrader 5, vas a venir aquí a la plataforma directamente a descargarte la plataforma MetaTrader y te la puedes descargar desde aquí, ¿vale? Tanto a nivel de Windows, Macintosh, Linux, Google Play, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces te la descargas, la accedes, la ejecutas y básicamente tienes que dar un seguir, 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 seguir hasta que al final se te abre. Y es muy fácil, vas a ver que es básicamente seguir los pasos, no hace falta hacer mucho más. Y cuando termines, te vas a encontrar con algo parecido a esto, ¿vale? Entonces vamos a mover esto un segundito y ahora te lo cuento entero. Mira, una vez que estés en MetaTrader, se te van a cargar unas pantallas parecidas a estas, ¿no? Así en cuadraditos y tal, ¿no? Por defecto. Entonces tú vas a tener que darle, te va a venir aquí el abrir una nueva cuenta. Entonces tú aquí, al abrir una nueva cuenta, le dices que te conecta a MetaQuotes, que es el sistema de MetaTrader, y le dices que te haga abrir una cuenta demo para comerciar con dinero virtual sin correr riesgos, ¿no? Entonces te abres una cuenta, pones aquí tus datos, los que tú quieras y tal, y aquí vas a poder poner el depósito con el que vas a trabajar, el número de depósito con el que vas a trabajar, el tipo de cuenta con la que vas a operar y mira, aquí hay un detalle muy importante. Este detalle es importante. Bueno, aquí tienes el apalancamiento. Si vas a operar después en un broker de Europa, o vas a operar posteriormente una cuenta de fondeo que tenga un apalancamiento limitado a Europa, ten en cuenta que vas a tener que moverte en este rango. O sea, entre 1,20, 1,15, una cosa así, ¿vale? O sea, es decir, porque aquí creo que está 1,30 al máximo en Europa. Entonces, pues sería algo así, como con 1,25, algo similar. Porque si vas a probar estrategias, eh, vas a necesitar que estén adaptadas a ese apalancamiento. Entonces, si luego quieres operar en otro tipo de broker o otro tipo de cuenta de fondeo que te permite
mayor apalancamiento, pues eliges la que consideres. Y aquí pones la cantidad a partir de la cual vas a operar. Si vas a estar operando en una cuenta de fondeo de 1 millón, pues le pones 1 millón. Si no, pues le pones 100.000, ¿vale? Entonces, lo que sea. Entonces, aquí pones tus datos, le das siguiente, siguiente, bueno, le das a aceptar, lógicamente, para que se te abra el siguiente. Y entonces, siguiente, siguiente, y entonces te va a llegar ya un momento en el que te va a llegar un mensaje al buzón diciendo que se ha registrado una nueva cuenta, que tal, ¿vale? Entonces, lo importante de esto que es, a ver, aquí mira, yo aquí he hecho 2 operaciones ya con esta cuenta de fondeo, con esta cuenta demo, no sé en qué activos, o sea, los he hecho para probar un poco, para ver cómo iban, ¿no? O sea, aquí con esto lo que puedes hacer es jugar un poquito, ¿no? Entonces, lo que vas lo que te va a ocurrir es que aquí en estas cuentas de fondeo, mira lo que pasa, voy a poner esto aquí arriba. Entonces mira lo que pasa, esto es el número de aquí, tienes un balance inicial al euro dólar, entras en compra y en venta, ¿no? Y hice dos para ver qué tal salían. Entonces aquí te va a estar diciendo pues el beneficio que haces, el porcentaje que has ganado, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, muy bien, perfecto. Y es importante que mires que aquí no hay ni comisiones, ni swap, ni nada, porque en esta cuenta de fondeo, o sea, este MetaCoin no se está conectando a ningún broker específicamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que al no conectarte a un broker, esta comisión de aquí no te va a aparecer, pero es una comisión muy real, o sea, es una comisión que es la que después te va a hacer que pierdas o que ganes. O sea, la realidad es que hay aquí las comisiones y las comisiones, los swap y luego el spread, que es el movimiento, lo vas a tener que sacar del broker, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo lo que te diría es que te vayas a tu broker, que mires cuáles son las comisiones que vayas a utilizar, que mires cuáles son las comisiones que utiliza, que normalmente las tienen públicas, que mires cuál es el spread también que utiliza, que mire tal, porque si vas a utilizar después herramientas como Strategy One, necesitas ponerlo ahí, aunque luego las corras aquí como prueba. Aquí lo que pasará es que probablemente te va a dar mejor resultado que luego en la realidad. Entonces, es importante que esto lo tengas en cuenta. Si vas a hacerlo de forma manual, si vas a operar de forma manual, tienes que tener en cuenta que aquí yo lo que haría directamente es que de todos los resultados que tenga, un 30%, así como te digo, un 30% quítale menos, ¿vale? O sea, si tú aquí consigues en un día 100 dólares, has conseguido 70. Así de claro. Y si has perdido 70, pues es como si hubieras pedido 100 dólares, ¿vale? O sea, es decir, tienes que tener claro eso, porque esas son las comisiones, esos son los ajustes que necesitas hacer para ese tema. Por eso digo, es una solución un poquito intermedia porque no va a ser muy realista, no vas a tener los datos reales, pero si quieres comenzar de inicio y no tener que pagar una cuenta de, aunque sea poco dinero, de fondeo y tal, esta es una solución más o menos intermedia, ¿vale? O sea, no vamos a decir que es la mejor solución porque no la es, pero es más o menos intermedia y te puede solucionar para probar estrategias, para correrlas, para tal. Muy importante que metas los datos en tu sistema cuando vayas a hacer los backtest que van a penalizar el precio, como son las comisiones, como son los swaps, como todo lo que eso, que normalmente ya te digo, están publicados en tu, en tu broker. Y luego al abrirlo, como te decía, aquí lo que vas a tener es que justo al venir a abrirlo y decir siguiente, quiero abrir una nueva cuenta y tal, al abrir la cuenta demo, fíjate este cuenta y tal, al abrir la cuenta demo, fíjate este detalle que hay aquí, que es usar cobertura en el trading. A ver, esto es muy importante porque no todos los brokers lo permiten, sobre todo si vas a utilizar un broker norteamericano, y no todas las pruebas de fondeo lo permiten tampoco. ¿Vale? Entonces, ¿qué es la cobertura? La cobertura es que una vez que has abierto por ejemplo, una orden en compra, a la vez abras una orden en venta por si acaso se gira el precio, ¿vale? Y queda hacia abajo, que se te active esta y entonces esa diferencial es tu única pérdida, ¿vale? Entonces, inicialmente, luego, tal como lo manejes, será otra cosa. Entonces, ese punto es el que no todos los brokers permiten. Entonces tienes que tener claro a la hora de trabajar y a la hora de hacer el tema de operaciones y a la hora de hacer el tema de estrategias, si tú vas a utilizar cobertura o no. Si no vas a utilizar cobertura, le dices que no y fuera. ¿Ves? Y te dice netting. Normalmente el tipo de broker que permite
la cobertura se llama heading, porque hedge es de cobertura, ¿no? Heading. Y el que no es netting, ¿vale? Entonces, sobre todo, si vas a hacerlo también en todas tus pruebas de análisis y demás, en todos tus backtest, tienes que tener esto súper en cuenta, que nada más creo que vas a poder tener una operación en una dirección, a lo mejor dos operaciones pero en una dirección, pero no en contra, ¿sabes? Es decir, eso tienes que tenerlo en cuenta. Y si sí lo vas a tener, pues lo tienes que poner, tus estrategias van a ir, lo pones aquí y te va a aparecer como hedge, ¿vale? Pues ya está, eso era un poco lo que quería contarte. Y bueno, que tienes aquí pues una herramienta intermedia, ¿vale? O sea, no, o sea, aquí el tema de las comisiones, el tema de todos los costes adicionales son los que nos hace ganar o perder realmente en el trading, cuando tienes una ventaja más o menos ganadora. Y en este caso, pues ese punto lo tienes que sacar un poco a mano, ¿vale? Esa es un poco la historia que quería comentar.